Muy buenas tardes, tengan todas y todos, sean muy bienvenidos a nombre de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Les habla Alejandro Díaz y el día de hoy tenemos un simposio muy importante sobre un tema central de actualidad. Es relacionado con el derecho migratorio. Y para hablar sobre el derecho migratorio, los derechos de las personas migrantes y muchas temáticas relacionadas con el derecho migratorio, tenemos a 4 expertas y expertos muy importantes que nos hablarán de algunas de las temáticas más actuales, más importantes, centrales, a discutir del derecho migratorio. Y sin mayor preámbulo, agradeciéndoles a todas y todos ustedes el estar aquí con nosotros, escuchándonos y viéndonos en esta transmisión, quisiera comenzar con el primero de nuestros participantes. Quiero darle la bienvenida al maestro Ángel Maximiliano Santiago Ibarra y me gustaría presentarlo con ustedes. El maestro Ángel Maximiliano es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Además, se ha diplomado en formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido distinguido con el Premio de la Juventud del Estado de Guanajuato. Es abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos y activista social. También ha realizado estudios internacionales en diversas universidades como la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Litoral y The Washington Center. Fue además pasante en la misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C. Ha contado con espacios de opinión en diversos canales de televisión, ha sido articulista de revistas especializadas de derecho, donde se han publicado artículos suyos. Además, actualmente realiza una estancia profesional en la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, maestro Ángel Maximiliano, y cuenta, por favor, hasta con 15 minutos para su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Gracias a las y los ponentes que me están acompañando en esta mesa de debate. Y bueno, sí, empezar a hablar con el tema del derecho migratorio. Pues empezar, quiero sentar las bases sobre qué es el derecho migratorio, qué consecuencias jurídicas conlleva y qué obligaciones también, por lo tanto, marca para los estados, ¿no? Que han suscrito algún convenio, algún tratado internacional, que por lo tanto están obligados a observar las disposiciones y las interpretaciones de los propios tratados que se hagan al respecto. Entonces, creo que primeramente debemos de partir de la idea de que las migraciones, pues hay que verlas como tal, como un derecho humano. O sea, el migrar hay que entenderse desde la óptica de un enfoque de derechos, es decir, que el derecho a migrar o a no migrar también es un derecho humano. Entonces, al ser un derecho humano, pues nadie puede limitar esta movilidad humana que todas las personas tenemos de movernos del lugar de nuestro país de origen, ya sea interna o externamente. Entonces, dicho esto, se considera un derecho tanto consagrado en la Ley de Migración en México y la propia Constitución mexicana, en tratados internacionales, el derecho a la movilidad humana, el cual es pues esa libertad de las personas de salir por las razones que mejor considere convenientes. Muchas de ellas es una migración forzada, que se ven orilladas a salir de sus lugares de origen, pero por otras también pueden ser voluntarias. Cuando una persona se va a estudiar al extranjero, tal cosa, pues es una migración que también es una migración de forma voluntaria, ¿no? Pero este derecho, repito, no se puede tachar así por los estados y de la nada decir que no tenemos ese derecho a migrar, porque tenemos, ya lo mencionaba, podemos movernos de esta movilidad humana, ¿no?
Otro punto importante que también quisiera recalcar es que pues la movilidad, bueno, hoy en día el proceso de las migraciones o movimiento de las migraciones, que yo considero que tendríamos que utilizar el término como movimiento o procesos, porque vemos en muchas veces que a lo mejor nos referimos a fenómeno migratorio, pero en mi perspectiva muy personal creo que un término más correcto podríamos referirnos como a los movimientos migratorios o a los procesos migratorios, ¿no? Entonces, y también, digo, empezar como por estas bases que son muy sencillas, pero que es importante tener en el radar, ¿no? Y bueno, para un respeto de todas las personas y de todos sus derechos, ¿no? Entonces, pues vemos que hoy en día tenemos en la actualidad en el mundo alrededor de 70 millones de personas que son migrantes y que se han visto pues, orilladas a salir de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades. Las principales razones y causas de las migraciones pues son razones económicas, son razones de insuficiencia salarial en sus países, de pobreza en sus propios países de origen, y entonces la situación social económica es la que orilla a las personas migrantes a buscar un mejor futuro, ¿no? Y yo creo que hoy en día pues son los signos más visibles de nuestros tiempos, las y los migrantes, ¿no? Porque pues vemos muchas veces que pues son gente que vienen de escasos recursos, de gente de pobreza y que pues salen con la única esperanza de buscar oportunidades laborales, de buscar mejores oportunidades de vida y por eso se van a buscar a otro país unas condiciones, ¿no? Entonces, y esto no significa que vengan a quitarnos a los propios nacionales pues el trabajo, no, no, claro que no, por supuesto que no. O sea, repito, es un derecho que tenemos reconocidos todas las personas si queremos y tenemos el deseo o nos vemos orilladas a migrar, pero entonces también hay que tener pues esta conciencia y este respeto a estas personas pues de que están en su derecho, que por las circunstancias fueron orilladas, ¿no? Entonces también es importante ver este tema. Entonces, pues en este mismo sentido, pues también hay que tener en cuenta que los migrantes, pues tampoco no son ni ilegales, ni son delincuentes, o sea, no tampoco referirnos a personas ilegales, porque ninguna persona es ilegal por sí misma, son ilegales las acciones que cometan esas personas. Ninguna persona puede ser ilegal, entonces, por lo tanto, tampoco podríamos mencionar como una persona migrante ilegal, sino más bien con una situación migratoria irregular, que únicamente lo que se tiene que hacer es llegando al destino y regularizar la situación migratoria de las personas, ¿no? Y en el caso de México, bueno, en México tenemos pues el principal flujo migratorio y los movimientos migratorios pues, vienen de Centroamérica, lo que se conoce como el Triángulo Norte, de Honduras, Guatemala y El Salvador, y bueno, que en datos, según datos estadísticos, en 2015, 2014 y 2015, en nuestro país, las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes se incrementaron de un 5% hasta un 90% las violaciones a derechos humanos de las poblaciones migrantes. ¿Y por qué se debía a esto? Pues por las políticas, principalmente de Estados Unidos, de Quédate en México, del famoso Quédate en México, y pues así deportamos y Estados Unidos ha tenido siempre como la tradición o pues esta política migratoria de deportar, y pues todo lo echan para acá, ¿no? Para México. Entonces, pues es donde se cometen pues todas estas violaciones a derechos humanos, ¿no? En los flujos migratorios. Entonces, pues sí, es un tema muy complejo también, incluso para las mujeres, que se incrementa más la situación de violaciones a derechos humanos en las mujeres. O sea, las mujeres viven y sufren una interseccionalidad diversa de violaciones a sus derechos humanos por ser mujeres en pobreza, por ser mujeres migrantes, y que muchas veces en este viacrucis migratorio, pues esta sí travesía de venir al país y buscar ir a Estados Unidos o quedarse aquí en México o cualquier otro lugar de destino, pues las mujeres son lamentablemente más vulnerables y más vulneradas que,
que los hombres en cuanto al tema de las migraciones, ¿no? Entonces, pues este es como el contexto pues general de lo que tenemos en México. En México pues tenemos alrededor llegan, pues que serán como de 50 a 70 mil personas pues al año de que vengan aquí a México, y que entonces pues también México ya ha pasado de convertirse en un país de tránsito a convertirse en un país de destino, ¿no? Entonces, pues también hay que asimilar este tema y va aparejado también incluso con las cuestiones del propio Estado, de brindar las condiciones sociales, o sea, inclusive en un aspecto, en un ámbito de estado de bienestar, pues para que las personas puedan, que el Estado pueda tener, y que las personas más bien puedan tener garantizados los derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, el derecho a una vida digna como tal. Entonces, pues es como el panorama general de la situación que tenemos en México. Yo particularmente, pues yo lo viví estando en un voluntariado, en un albergue para migrantes en Oaxaca, donde pude conocer los procesos de las migraciones y pude conocer la indefensión a la que están expuestas y expuestos las y los migrantes, y que pues esto se hace necesario entonces toda una política global de Estado, de sociedad civil, de instituciones, de personas, pues para que realmente podamos tener una inclusión real y verdadera para las personas migrantes, ¿no? Entonces, y aquí quiero comentar también, pues en cuanto un poco al tema de derecho internacional y que tiene reconocido este derecho a la movilidad humana, pues vemos en Naciones Unidas, en el sistema de Naciones Unidas, vemos la creación, la reciente creación del Pacto Mundial sobre la Migración, que es como el documento global jurídico internacional que vienen pues como a reconocer precisamente las personas migrantes, sus derechos y las metas a las que pretenden aspirar los estados, ¿no? Es un acuerdo que pues han firmado la mayoría de los países y que se estructura en torno a 23 objetivos muy grandes, que son 23 metas muy grandes, como la cooperación para abordar las causas de la migración, compromisos concretos, medidas contra la trata y tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes, o sea, un tratado muy global, y es un reto muy global, muy ambicioso de los estados, pues precisamente esto, para abordar las causas de la migración, ¿no? Que si bien vamos que es un pacto, por lo tanto, pues al ser un pacto no es como jurídicamente vinculante, coercitivo, pero es una guía, unas directrices, una guía para poder cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos y en específico para las personas migrantes, ¿no? Entonces, pues creo que el tema ahorita es pues en cómo se va a aplicar el pacto de las migraciones y bueno, para que se vea reflejado pues estas líneas de derecho internacional. Y bueno, y aquí en México, de las últimas reformas que hemos tenido recientemente, pues es una reforma también muy significativa que se estuvo trabajando en Cámara de Diputados y que desde el 2014-2015 se estaba ya ahí empujando, que fue la reforma a las leyes de migraciones para niños no acompañados, específicamente para niños que venían solos, que venían pues sin papás, sin acompañantes, para que el Instituto Nacional de Migración ya no pueda detenerlo. Se prohíbe en esta reforma a la ley de migración que se aprobó en estos últimos meses, ya prohíbe al INM la detención de los niños no acompañados. Y obviamente pues también hace un entramado jurídico de las instituciones, de las procuradurías de derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues para que se creen las estructuras y las instancias necesarias pues para acoger a las niñas y niños adolescentes que vienen no acompañados. Entonces, en México pues vamos avanzando, fue una gran también, pues una reforma que se había estado impulsando ya desde hace años y que va a tener buenos efectos legales para proteger los derechos
de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Y por el otro lado también comentar que también se aprobó una ley federal para prevenir el desplazamiento forzado interno. Eso ya en cuanto a un tema más de migración interna en el propio país de México, de que tenemos conflictos también en nuestro propio país de zonas que han sido desplazadas, de personas que han sido desplazadas forzosamente. Entonces, pues también esta ley viene pues también a coadyuvar al respeto y a la protección de los derechos de las personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente. Y bueno, y ya para terminar mi participación, pues quisiera mencionar que es por una parte, una obligación del Estado el crear estas políticas sociales con miras a un estado de bienestar para que permita respetar todos los derechos que están consagrados en la ley, porque muchas veces vemos que tenemos derechos muy consagrados en la ley, pero faltan esas políticas que materialicen los derechos en las leyes. Entonces, pues también es parte de un compromiso, y ya lo vemos con este Pacto Mundial de las Migraciones, que asuman un compromiso real los estados, pues para poder tener políticas públicas que permitan la verdadera inclusión de las personas migrantes, que tengan acceso a los servicios básicos, y bueno, y también sin mayores requisitos, que puedan tener acceso a la salud, que puedan tener acceso a la educación, al trabajo. Entonces se requiere pues de un diálogo intercultural, de una ciudadanía activa y de una cohesión social necesarias para respetar los derechos de todas las personas migrantes en México y pues en el mundo. Por mi parte sería todo. Estimado maestro Maximiliano Santiago, muchísimas gracias por su presentación. Nos ha transmitido algunos conceptos básicos de derecho migratorio, específicamente el derecho a migrar, y nos ha hablado después de varias políticas legales, además de modificaciones que se tienen que hacer para poder avanzar en esta temática. Muchas gracias, distinguido maestro Ángel Maximiliano Santiago. Muchas gracias. Y bien, a continuación me gustaría presentar, tenemos el gusto de presentar a la doctora Eva Leticia Orduña Trujillo. La doctora Eva Leticia es licenciada en Derecho, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es también profesora del posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM, donde imparte el seminario Verdad y Justicia, América Latina entre los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Algunas de sus líneas de investigación son la justicia transicional en América Latina, el derecho internacional de los derechos humanos y el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Actualmente dirige el proyecto de investigación La verdad en Guatemala a la luz de la justicia post-transicional, auspiciado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Para nosotros es un gran gusto contar con la doctora Eva Leticia Orduña. Muchas gracias, doctora, y tiene hasta 15 minutos, por favor, para su participación. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y en particular al maestro Alejandro Díaz por la invitación. Me siento muy honrada y estoy muy contenta de poder participar en este evento. Saludo a mis colegas ponentes y a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos en esta sesión. Bueno, quisiera yo compartir algunas cuestiones sobre la jurisprudencia que la Corte Interamericana ha emitido en relación con casos de desplazamientos forzados realizados a través o a raíz de las masacres que ha habido en algunos países que son motivo de su competencia. Entonces, lo primero que quisiera yo señalar sería como un concepto básico
en relación con el desplazamiento interno, que bueno, ya mi colega hizo alguna referencia a este aspecto. La Corte Interamericana se auxilia de un instrumento jurídico que se llama Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, y precisamente en su punto resolutivo 2 nos da este concepto. Entonces, los elementos básicos de este concepto son, pues, alude a personas o grupos que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia habitual o de su hogar, y en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos y, muy importante, que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Entonces, esto nos lleva eh, a ver que las situaciones de masacres a las que voy a aludir, 100% se pueden contemplar como las víctimas que se desplazan como desplazados internos. Bueno, hay algunas cuestiones que quisiera señalar como de esencia del desplazamiento interno con motivo de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, lo primero es que la Corte ha señalado que este desplazamiento se trata de una violación continua. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos casos en los cuales la Corte Interamericana no tiene competencia porque los hechos sucedieron antes de que los estados reconocieran la competencia de la Corte. Entonces, el hecho de que la Corte señale que el desplazamiento es una violación continua da la oportunidad a la misma Corte de poder juzgar, conocer actos que empezaron cuando los estados no habían reconocido su competencia, pero que se mantienen hasta la fecha. Si nos damos cuenta, esto es algo, tiene elementos parecidos y también efectos jurídicos muy importantes parecidos a el reconocimiento de la desaparición forzada como violación continua. Entonces, bueno, lamento que no podamos ver las láminas, pero tengo yo aquí, o sea, hice como una selección de ejemplos en los cuales la Corte ha identificado estos elementos. Entonces, bueno, pero en algún momento podremos compartirlo si alguien está interesado en los casos en particular. Otra cuestión que ha señalado la Corte es la vulnerabilidad acentuada en la cual se encuentran los desplazados internos por violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, esto significa que los desplazados internos viven una crisis de seguridad porque se convierten en nuevo foco o recurso de reclutamiento de grupos paramilitares, de grupos de narcotráfico, de la guerrilla. Entonces, esto es importante porque nos da como posibilidad de aplicar esta jurisprudencia a situaciones actuales que lamentablemente estamos viviendo en todos los países latinoamericanos, y bueno, a nosotros como México, como país, nos toca de especial manera. Entonces, ha señalado la Corte también que el retorno, o sea, no nada más el desplazamiento, sino el retorno de los desplazados a sus hogares carece de las condiciones necesarias en materia de seguridad y, lo que es muy importante, de dignidad, porque la Corte también ha trabajado mucho en relación con este concepto de la dignidad. O sea, no es nada más suficiente con que el ser humano se mantenga con vida, sino que es importante que esta vida tenga condiciones de dignidad. Y aquí también podemos identificar que el desplazamiento interno es una violación múltiple de derechos.
en particular de derechos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, podemos identificar de primera instancia que el derecho violado es la libertad de residencia y de circulación, ¿no? Establecido en el artículo 22 de la Convención Interamericana. Pero por supuesto que a raíz del desplazamiento se comete una violación múltiple de derechos. Entonces, esto es lo que la Corte ha establecido, que la vulnerabilidad de las personas desplazadas incluye, pero trasciende el contenido de la protección de vida de los estados en el marco del artículo 22 de la Convención. Y bueno, podemos ver o sea, todos los derechos y las situaciones que afecta el desplazamiento, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, la pérdida del hogar, desempleo, deterioro de las condiciones de vida, incremento de las enfermedades, en fin, un cúmulo enorme de violaciones a los derechos humanos y de daños a las personas. Ha también la Corte establecido en su jurisprudencia que o sea, bueno, vamos a ver algunos de estos derechos violados. La violación al derecho a la integridad personal se altera o se daña también con motivo de los desplazamientos internos. Y aquí, bueno, tengo el dato de uno de los casos que seleccioné y que sistematicé, y en los cuales señala la Corte, además de haber afectado su integridad física, psíquica y moral, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de las familias. Y también este derecho a la integridad personal también la Corte ha identificado o ha resuelto que se ha violado no nada más en relación con las personas concretas que se desplazan, sino también en relación con los familiares inmediatos individualizados. Entonces, esto también es como un aporte que la Corte Interamericana ha realizado. También en materia de desaparición forzada lo ha establecido jurisprudencia al respecto, y en la cual se señala que no es nada más víctima quien sufre la violación directa e inmediata, sino también los familiares, especialmente sufren por el derecho a la integridad personal. Bueno, esto realmente es un gran aporte como de la región americana para el derecho internacional de los derechos humanos, y en específico, ahorita que estamos hablando de los derechos de las personas desplazadas, en materia de derecho migratorio y de todos los derechos que protegen a las personas desplazadas. Bueno, también el derecho a la protección de la familia y a la no intervención y a la intervención ilegítima del Estado se ve violado con motivo de los desplazamientos internos. Entonces, esto lo podemos ver muy claramente con los desplazamientos. También en muchas ocasiones se fragmenta el núcleo familiar y se separan las personas, y afecta tanto a la integridad de la familia como a la vida de cada uno de los integrantes. También vemos que hay como sujetos de especial protección de la Corte. Mi colega que me antecedió ya hablaba del impacto diferenciado que sufren las mujeres, y también identifiqué o pude como sistematizar en relación con la afectación que en particular sufren los grupos indígenas
cuándo se afecta este derecho a la integridad familiar. Entonces, perdón. Bueno, tomando en cuenta especialmente el significado especial que tiene la convivencia familiar para las personas, para los grupos indígenas. Entonces, tengo aquí perdón, tengo problemas con la computadora, no estoy viendo ya, pero bueno, voy a seguir así. Hay un peritaje muy significativo, muy ilustrativo de la esencia de la afectación al derecho a la integridad familiar que sufren los grupos indígenas, y en él se señala que precisamente para estos grupos el significado de la familia es diferente que pudiera ser para otros, precisamente porque significa estar como con una familia ampliada, abuelos, abuelas, hermanos, tíos, tías, hermanos, bueno, de todos las personas que conforman la familia, y que incluso el núcleo familiar se conforma también por la misma comunidad. Bueno, estoy viendo que me queda 1 minuto y medio y voy a ya hablar muy rápidamente, simplemente enunciar cómo también el derecho a la vida privada y a la propiedad se afecta. La especial vulneración de mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad, como también con los desplazamientos forzados, se afecta también a los niños de una manera muy cruenta. O sea, pienso en masacres que se han realizado en Guatemala, en El Salvador, donde el ejército se apropia de los niños y esto sucedió durante el conflicto armado, los llevaban a otra comunidad, les cambian la identidad. Entonces, esto significa realmente desarraigarlos de su cultura, de su identidad, incluso de su nombre. Pero bueno, también la situación agravada de los desplazados cuando son grupos indígenas, que se rompe el tejido étnico y cultural, y la Corte ha identificado también el riesgo de extinción cultural o físico. También ha establecido el derecho que tienen las personas para que el Estado garantice un retorno seguro y digno. Y una cuestión, porque estoy ya, me dice el reloj que estoy pasando mi tiempo, pero con lo que quisiera terminar es que también la Corte ha señalado que el Estado tiene que proveer las garantías necesarias cuando, o sea, bueno, para transitar y residir libremente en los territorios, incluso cuando las amenazas, los hostigamientos, las acciones ilegales no provengan de actores estatales, sino que provengan de otros actores. Entonces, esto también nos será muy útil para analizar las violaciones a los derechos humanos, no nada más de los desplazados internos. O sea, si nos damos cuenta, todas estos daños son perfectamente, pueden ser identificados también, no solo a los desplazados internos, sino también a los desplazados internacionales, a los migrantes internacionales. Y bueno, hay mucho que decir de todo este tema, pero estamos ya sobre tiempo y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora Eva Leticia Orduña Trujillo. Nos ha hablado de un tema muy importante, muy interesante sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el desplazamiento forzado y lo que acarrea este tipo de fenómenos con una multiplicidad de violaciones
a los derechos humanos de diversos tipos. Muchas gracias, distinguida doctora, por su presentación. Y quisiera pasar a la tercera de nuestros participantes, agradeciéndole también su presencia. Me refiero a la maestra Diana Pamela Zambrano Vázquez. La maestra Diana Pamela Zambrano es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es doctoranda del doctorado interinstitucional en Derecho por la Universidad de Colima. Ha realizado diversas instancias de investigación en la coordinación de derechos humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, en España. Cuenta también con diversas publicaciones en casas editoriales como Miguel Ángel Corrúa y Tirando Blanco. Muchísimas gracias, maestra Diana, por estar con nosotros. Y, por favor, tiene hasta 15 minutos para su disertación. Gracias. Muchas gracias a todos, muy buena tarde. De igual forma, agradezco a los organizadores de este evento por el amable gesto de su parte en considerar a una servidora para participar en esta ocasión, específicamente al maestro Alejandro Díaz. Y de igual forma me honra compartir esta mesa virtual con distinguidos ponentes de quienes seguramente pues vamos a aprender bastante. Y bueno, trataré de ser breve, sobre todo porque se trata de un tema pues exhaustivo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el tema de la migración, debemos decir que la migración pues es tan antigua como la propia humanidad. Esta actividad se viene observando desde el propio surgimiento del ser humano. Hay que recordar que el ser humano transita de ser nómada a ser sedentario y bueno, todas estas construcciones sociales que posteriormente vienen en la idea del Estado, pues llegan a crear las fronteras y justamente es aquí donde se establecen algunos problemas, ¿no? Vemos que actualmente se requieren de algunos permisos, algunas visas, ahora llamadas así, con el propósito de que estas personas o que la población podamos transitar a otra latitud. No obstante, la migración, como ya lo referían anteriormente, tiene ciertas causas, pero también tiene ciertas consecuencias. Y las causas se van a dar dependiendo de la posición geográfica en la que nos encontramos. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones sostiene en un informe en 2018 que, bueno, dentro de las causas que motivan a que las personas migren, por ejemplo, en el caso de África, es debido a que existe una desigualdad alimentaria. En el caso de Asia es porque hay constantes desastres naturales. La razón que se alcanza a observar en Europa es debido a los conflictos terroristas. Y, por ejemplo, en Oceanía vemos que se refiere a cuestiones climatológicas. Pero específicamente en América sucede una situación que la debemos de tomar en cuenta porque es donde nosotros nos encontramos. Y esta se refiere a que existe una disparidad económica. Entonces creo que por esta razón México no puede mostrarse emancipado de la situación, puesto que México guarda una posición privilegiada para el contexto migratorio. Hay que recordar que nuestro país es un país de origen, de tránsito, de destino, pero también de retorno. Entonces, el flujo migratorio, pues evidentemente va a tener siempre presencia en el territorio mexicano, sea por vía terrestre, vía marítima. En este sentido, pues nosotros podemos observar que los migrantes sí son un sector vulnerable, dado el contexto que lo rodea. Vemos que desafortunadamente, pues no es un ambiente tranquilo, sino que es un ambiente colmado de hostilidades que en algunas ocasiones se llegan a producir consecuencias de nula o difícil reparación. Y esa es una situación que debemos de analizar desde diversos enfoques, no solamente el jurídico, porque, bueno, al abonar con otras perspectivas, pues desde luego que nos viene a robustecer el tema. Sin embargo, bueno, hay una protección multinivel hacia los migrantes, afortunadamente. Esto se ha venido trabajando, han habido varias aportaciones de diversos rubros, y, por ejemplo, vemos una protección multinivel que se desprende, por ejemplo, del sistema universal, que este se asocia a la idea de Naciones Unidas. Y yo creo que aquí, como lo mencionaba el colega que inició con esta mesa,
pues una de las mejores aportaciones o de las más emblemáticas es el Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada, que desde luego México es parte de ello y por supuesto tiene que dar cumplimiento con estos objetivos, ¿no? No obstante, a nivel regional sabemos que hay ciertos sistemas que llevan a cabo una protección hacia los derechos fundamentales. Vemos, por ejemplo, que hay el caso de Europa, de África, el sistema interamericano. Y el sistema interamericano, con la estructura que tiene mediante la Comisión y la Corte Interamericana, también han abonado sobre este tema. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana, vemos que dentro de sus múltiples actividades destaca, por ejemplo, que les han llegado casos sobre migración que se llegan a desahogar en esta fase, pero que, bueno, muchos de estos casos llegan a la fase contenciosa, es decir, hasta la Corte Interamericana. Sin embargo, una labor que a mí me parece interesante de la Comisión Interamericana es, por ejemplo, el grupo de las relatorías, es decir, el grupo de expertos sobre ciertos temas, sobre ciertos ejes de estudio que van a dar cuenta sobre alguna situación en particular. Entonces, en este sentido, vemos que la Comisión Interamericana ha diseñado estas relatorías sobre ciertos temas. Y ahí es donde encontramos una relatoría sobre los derechos de los migrantes. Esta relatoría ha hecho un trabajo muy notable. De hecho, dentro de estas funciones que tiene la Comisión se encuentran estas visitas en el lugar. Aquí yo quiero destacar una que se hizo justamente en nuestro país en el año 2011. Cuando este grupo de expertos viene hacia nuestro país, visita algunas entidades federativas, que es donde se puede percibir en mayor medida el flujo migratorio, y se da cuenta de que, bueno, hay un amplio abanico de oportunidades en los cuales debe de estudiar. Entonces, en el informe concluye que se aprecia la intención que tiene el Estado mexicano por llevar a cabo actividades, implementar políticas, etcétera, reconocer estos derechos hacia los migrantes, pero que quedan pendientes muchas actividades. Y dentro de estas actividades destaca, por ejemplo, evitar los secuestros y las extorsiones, que son situaciones que constantemente adolecen los migrantes. Me llama la atención, por ejemplo, que ahora con este ingrediente especial que se le agrega, que es respecto a la pandemia, pues vamos a ver que un migrante difícilmente va a tener a su alcance estos medios con los cuales pueda hacer frente a una situación de esta magnitud. Me refiero, por ejemplo, a estas medidas que establece la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la sana distancia, las condiciones higiénicas, entre otras medidas. Y esto se puede constatar, por ejemplo, en lugares del trayecto migratorio donde se encuentra el migrante. De hecho, la propia Comisión Interamericana pues señala y hace un llamado hacia los estados, pero también se suma la Corte Interamericana. Entonces, la Corte Interamericana ha sostenido, de hecho, hace unos días lo pronunció la presidenta, Elizabeth Hoyo Benito, y dice, hay que dar atención a todos estos migrantes que se encuentran detenidos en las estaciones migratorias. Entonces, creo que este es un fuerte llamado y creo que está a tiempo para evitar situaciones catastróficas. Insisto, la pandemia puede llegar a ser un tema que incide en violar derechos de difícil o nula reparación, por ejemplo, la propia vida, que no es un tema menor. Ahora bien, en cuanto a la protección que se desprende de la Corte Interamericana, ya han habido varios casos, la jurisprudencia es nutrida sobre este tópico. En el caso de México no ha llegado a ningún caso hasta la fase de la Corte Interamericana que tenga que ver con migración, a pesar de que, bueno, México, ya les comento, no es un país referente en el contexto migratorio, pero México se destaca porque, por ejemplo, la Corte Interamericana también emite opiniones consultivas, que son formulaciones que se presentan una vez que algún Estado parte o la Comisión Interamericana solicita que dilucide sobre algún punto de la Convención Americana o sobre algún tópico en concreto. Entonces, aquí en México sí le ha solicitado una opinión consultiva a la Corte Interamericana y justamente es la opinión consultiva 1803. Esta opinión consultiva es muy importante porque hace un análisis sobre la condición jurídica de los migrantes indocumentados. Esto, a manera de reflexión también, como retomando las ideas que mencionaban con antelación, ninguna persona es ilegal,
ninguna persona puede considerarse como tal. Lo que se considera son las acciones que posteriormente vienen, pero una persona por sí misma no es ilegal. Entonces, aquí esta opinión consultiva hace un llamado sobre esta situación. Y la segunda opinión consultiva en la que me quiero referir es la 2114. Esta opinión consultiva es interesante, en principio porque la solicitan 4 estados, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, esta opinión consultiva se pronuncia específicamente respecto a un tema que se refiere a los derechos y garantías de los niños y niñas en el contexto de estas movilidades. Esto a raíz de que, bueno, sabemos que en América hay un flujo migratorio alto sobre las cifras que se desprende de los menores de edad. Y esta situación es hostil porque no es lo mismo un migrante hombre, una migrante mujer, un migrante con alguna discapacidad, un migrante de la tercera edad, un migrante niño, niña acompañado, pero también no acompañado. Entonces creo que esta opinión consultiva vale mucho la pena leer, sobre todo cuando estamos en este contexto. Y bueno, para finalizar, en nuestro país, en el marco normativo de nuestro país, también se han pronunciado algunos aspectos en relación con el tema migratorio. Tenemos que desde el seno constitucional pues establece esta libertad de tránsito, pero también vemos que existe una ley de migración y hay otras leyes que, a pesar de que en el título no venga la palabra migración, migrante o cualquier otra variante, pero sí se toma en consideración en estudios sobre los migrantes en el interior. Por ejemplo, la ley sobre desaparición. En esta ley se hace referencia a, incluso se tocan algunas fibras sobre el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo y pues agradezco nuevamente la oportunidad para participar en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Diana Pamela Zambrano Vázquez, quien nos ha hecho un recorrido no solo por explicándonos algunas causas, orígenes de las migraciones, sino también algunas problemáticas que están atravesando los migrantes hoy en día por el contexto de COVID-19 y bueno, también la importancia de el contenido de varios estándares desarrollados en opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, maestra Zambrano. Y para terminar esta primera parte de la mesa y agradeciendo también su presencia, quiero presentar al cuarto de nuestros ponentes. Me refiero al licenciado Ajax Reséndiz Velázquez. El licenciado Reséndiz es abogado de asilo en Sin Fronteras, una organización muy importante de la defensa de personas migrantes en nuestro país. Licenciado Ajax Reséndiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuenta, por favor, hasta con 15 minutos para su participación. Ok, muchas gracias. Quiero agradecerles también la oportunidad que me brindan y que brindan a Sin Fronteras de que hemos ido notando en la práctica, en el trabajo diario que tenemos con las personas que se acercan a la institución, ¿no? Justo normalmente vemos temas de asilo, platicamos con personas refugiadas y personas migrantes. Y bueno, ahorita en específico me interesa platicar un poco sobre un tema que últimamente se ha ido volviendo más recurrente, más amplio y al que la mayor parte del ¿no? Hay las personas que llegan a México y que obtienen una tarjeta, por ejemplo, de residente permanente o de residente temporal, tienen la oportunidad de obtener la nacionalidad mexicana, ¿no? De naturalizarse. Entonces, diariamente se acercan a nosotros muchas personas asesoría al respecto, ¿no? Ya llevan viviendo en México bastantes años, sobre todo se acercan a nosotros personas refugiadas que llevan viviendo en México más de 2 años
o 5 años, 10 años, y sufren bastantes problemas. La mayor parte de las personas refugiadas que se acercan a nosotros, por ejemplo, carecen de un pasaporte, por ejemplo, o carecen de documentos de identidad, ¿no? Y debido a eso, no pueden obtener un empleo, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares les indican que deben de presentar o tener un pasaporte vigente para poder acceder a derechos, para poder acceder a un empleo, por ejemplo, o incluso para abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, buscan solucionar este problema y ya tienen una residencia permanente, por ejemplo, y tienen una regularidad migratoria que les ayuden a poder, que les evitan acceder a estos derechos. Entonces, se acercan a nosotros para recibir una asesoría sobre cómo naturalizarse, y es que, francamente, este es un problema muy grande que personas que desean naturalizarse, que ya llevan viviendo bastante tiempo en el país, o que desconocen, ¿no? Que podrían la nacionalidad mexicana, adquirirla con el transcurso del tiempo y cumpliendo ciertos requisitos que están establecidos en ley. Entonces, una manera de buscar solucionar los problemas que viven diariamente es obtener esta naturalización. Vamos a platicar rápidamente sobre estos temas. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Si vamos a la nacionalidad tal cual, notamos que este es el vínculo jurídico entre una persona y el Estado. Las personas refugiadas, inmigrantes, pueden tener muchos problemas para, por ejemplo, acreditar su identidad ante órganos gubernamentales o ante entidades bancarias, ante empleadores, y procuran naturalizarse para no tener más ese problema, ¿no? Luego, en muchas situaciones les piden un acta de nacimiento apostillada y les es bastante difícil obtener una. Además de esto, podemos ver también que el marco normativo que tenemos en nuestro país dificulta seriamente llevar a cabo su naturalización, ¿no? Y bueno, esto está contenido, como todos lo sabemos, en el artículo 30 de la Constitución. Todos tenemos este derecho, todas las personas migrantes tienen este derecho y todos deben de tener una identidad y nacionalidad, ¿no? Justo puede haber personas apátridas que busquen naturalizarse mexicanas por todos los problemas que están viviendo diariamente para acceder. Entonces, un punto que debemos notar también es que justo también forma parte de la declaración que todos podemos acceder a la nacionalidad, ¿no? Y que a nadie se privará también de su nacionalidad. Toco este punto rápidamente porque la mayor parte de las personas que buscan naturalizarse siempre tienen el temor al acercarse a nosotros y posteriormente ante las autoridades a que se les prive de la nacionalidad de la cual son originarios, ¿no? Y bueno, podemos ver justo mediante estas normas que no es así, ¿no? Entonces, nuestro marco normativo, lo que estábamos mencionando, lo establece desde la misma Constitución, nacionalidad y en su reglamento, ¿no? Y ahí vienen establecidos bastantes supuestos por los que una persona puede mexicana por medio de la naturalización, del procedimiento que se lleva a cabo. Y bueno, a grosso modo, los podemos dividir en que algunas personas lo pueden obtener en 2 años, otras personas lo pueden obtener en 5 años. Algunos, por ejemplo, los de 2 años, en su gran mayoría, de países latinoamericanos o de la península ibérica, y en 5 años el resto de las personas, ¿no? Si hay problemas, comenten, por favor. Entonces, además tenemos otros supuestos en los que se puede adquirir la nacionalidad por un vínculo familiar
ser descendiente en línea recta de mexicanos, por tener hijos mexicanos por nacimiento, por haber contraído matrimonio con una persona mexicana, o, por ejemplo, por haber estado sujeto a la patria potestad o tener un vínculo padres mexicanos, ¿no? O ser adoptado. Entonces, ese es un supuesto en el que se puede obtener en un año. Menciono esto, es bastante sencillo, ¿no? Si platicamos con una persona migrante, pues puede decir, perfecto, nacionalidad mexicana y facilitarme la vida en este tiempo. Sin embargo, en la práctica hay bastantes problemas para poder adquirir la nacionalidad mexicana. Uno de estos problemas mayores que hay es que en México padecemos un centralismo que tiene raíces prehispánicas, yo creo, que podemos ver que fue parte de las luchas que fueron posteriores a la independencia. Y para realizar la naturalización es necesario, por ejemplo, solo pongo unos ejemplos, que obtengan unas constancias de no antecedentes penales federales. Entonces, si la persona que quiere naturalizarse mexicana vive en la Ciudad de México, no va a tener ningún problema, puede ir en cualquier momento a realizar su trámite a las oficinas que están por Tlaxpana, por el metro normal, y ya, ¿no? Y es un trámite gratuito aparte. Después obtiene unas constancias penales locales y con esto ya reúne uno de los requisitos. Sin embargo, para las personas que viven fuera de la Ciudad de México, pues es obligatorio realizar este viaje a la Ciudad de México para que obtengan estas constancias de no antecedentes penales federales, ¿no? Y esto ya es un obstáculo enorme para poder adquirir la naturalización y la nacionalidad mexicana, iniciar su procedimiento, solamente por iniciar el procedimiento. Y ahora hay otros requisitos más que van establecidos en ley que provocan que muchas personas pierdan muchísimo tiempo en estar buscando naturalizarse, que se frustren, que no puedan acercarse siquiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es con la que se lleva a cabo todo este procedimiento para recibir los años, ¿no? Porque hay bastante desconocimiento sobre lo que deben de hacer y aparte de todo esto, de todo lo que estamos platicando ahorita, todos los documentos tienen vencimientos. Entonces, si obtienen estas antecedentes penales y algún otro documento se les empieza a retrasar en su obtención, pues lo siento mucho, esta constancia de ingresar su trámite en una delegación de, por ejemplo, Baja California Sur, Perdón, licenciado. tendrá que hacer un nuevo viaje. Teníamos ahí un poquito la conexión, por favor, nada más los últimos 10 segunditos, si lo pudiera repetir. Disculpe, licenciado. Perdón, ¿en qué parte se quedaron? Disculpe. Sí, perdón, justo cuando hablaba de personas que tienen que ir a delegaciones distintas, que no solo están en la Ciudad de México, y eso Sí, que claro, las personas que tengan, claro, si las personas que tengan que acercarse a una delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar su trámite de naturalización y tengan vencidos locales porque ya transcurrieron 3 meses a partir de que la obtuvieron, la tienen que solicitar nuevamente. Entonces, este es solamente un ejemplo. Hay muchísimos más que se enfrentan a vencimientos y que no hay alternativas para las personas que estén procurando realizar su naturalización para lograrlo, ¿no? Justo por este centralismo. Ahora, estoy hablando a grandes refugiadas. Las personas refugiadas no tienen, por ejemplo, en muchos casos, pasaporte vigente o tuvieron que huir de su lugar de origen
y llegar a México y solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, y con el paso del tiempo, por ejemplo, algunas, pues se les vence, ¿no? Entonces, para poder adquirir esta nacionalidad, está este requisito en ley para todos los que inicien su trámite de presentar este pasaporte vigente. Entonces, lo que se hace con las personas refugiadas, como un ejemplo nada más, dentro de todos los obstáculos a los que nos vemos diariamente involucrados, es iniciar un trámite, otro trámite más, con el que obtengan un documento de identidad y viaje que les otorga la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón, y que pues, los demora bastante en el tiempo, ¿no? Les puede tardar 3 meses, 4 meses, es indeterminado en algunas situaciones, antes de la pandemia, antes de la contingencia sanitaria. Y pues bueno, esto retrasaba bastante su adquisición, ¿no? Su naturalización. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo. Actualmente en estos días, las personas llevan desde marzo esperando a poder iniciar su procedimiento de naturalización, porque muchas no tienen este pasaporte. Entonces, justo esto les está vulnerando un derecho, ¿no? No se están ofreciendo alternativas por parte de las autoridades que llevan a cabo todos estos trámites burocráticos y procedimientos para que estas personas que diariamente están sufriendo la falta de acceso a derechos, una manera de solucionarlo, ¿no? Quiero poner sobre la mesa esto, que imaginen esta situación, esta desesperación que padecen personas migrantes y refugiadas o sujetas de protección internacional que no pueden obtener o iniciar su procedimiento de naturalización. Mencioné a grandes rasgos gran parte de la problemática que hay para iniciar este procedimiento de naturalización, que es un derecho que les corresponde a todas las personas, migrantes y sujetas de protección internacional. Y una de las situaciones que hemos notado actualmente es que justo a quienes iniciaron su trámite hace un año, por ejemplo, pues todavía no les han entregado una carta de naturalización, pese a que lo dieron en tiempo y forma. Fronteras para que les puedan entregar su carta de naturalización. Ha ido dando resultados con el tiempo, sin embargo, hay barreras enormes, hay muchas trabas que hemos notado y que piden este acceso a derechos, ¿no? Justo quisiera mencionarles también algo más, esto es bastante práctico. Hemos platicado con muchos migrantes, muchas personas sujetas de protección internacional, quieren naturalizarse mexicanas, ¿no? Y nos mencionan constantemente de que lo que ellos quieren es brindarle a México lo que México les ha dado, ¿no? Devolverles un poco de lo que se les ha ofrecido, de este apoyo que han recibido por parte de nuestros connacionales, y buscan, o sea, normalmente agradecer, ¿no? Incluso mencionan, oye, impuestos, y pues hago lo posible por modificar las condiciones en las que estoy viviendo, trato de apoyar a las comunidades con las que participo, en las que vivo, y notamos de que es una constante, ¿no? Que todos aquellos que quieren naturalizarse en verdad aman esta sociedad en la que vivimos, con todo y sus problemas, con todo y los detalles que tiene, y justo pues mencionando, solo por recordar a algunas personas que han dejado algo a nuestro país. Solo quiero recordarles, hay bastantes ejemplos. Tenemos a migrantes que están en Estados Unidos y son deportados, que tuvieron un largo camino. Quisiera mencionar solamente que pues, al que teníamos en nuestro billete de 500 pesos, a Ignacio Zaragoza, es un héroe nacional y es una persona que nació en Texas en un momento en el que aún no se independizaba de la República Mexicana, comillas, claro,
y que murió en Puebla, ¿no? También tenemos un ejemplo, a Chabela Vargas, que nació en Costa Rica. Ella fue naturalizada mexicana también, murió en Cuernavaca en el 2012 y buscó demostrar que pues para ser mexicano no se tiene que nacer necesariamente aquí en territorio nacional, ¿no? Sino que cualquiera debería de poder acceder a este derecho y portar. Y bueno, al último que tenemos es a Paco Ignacio Taibo, por el que se hizo una modificación a la ley. No voy a entrar en muchos detalles. 49 y actualmente se está desempeñando en un cargo en el Fondo de Cultura Económica. Y son personas que buscan entregar algo a México, ¿no? Y a la sociedad mexicana sobre todo. No sé si tenga un poco más de tiempo, disculpa. Un minuto, por favor, licenciado, si fuera tan amable. Un minuto. Muchísimas gracias. Entonces, algo que, solo para finalizar con este tema, algo que de Sin Fronteras que consideraran y que pensaran es justo este detalle de que es quitarnos estos nacionalismos, ¿no? Este patrioterismo de considerar de que las personas que llegan a México quieren quitar empleo, quieren hacer el mal al país. Y pues en la práctica, en verdad, son personas como todos nosotros que vienen a hacer una vida y que buscan mejores condiciones. Y justo por una mentalidad decimonónica, actualmente enfrentan una infinidad de obstáculos para. Perdón, licenciado Reséndiz, ahí tuvimos un problema ya al final de su intervención, pero le escuchamos muy bien en general su participación. Muchísimas gracias, licenciado Ayer Reséndiz. Nos habló de los retos tan profundos que hay en el acceso a la nacionalidad mexicana por naturalización y los problemas que en campo, que en la práctica, que en la vida real, en el cotidiano están sufriendo las personas refugiadas, las personas migrantes, para poder acceder a este derecho a ser mexicanos, a la nacionalidad. Y esa invitación final que nos hace muy importante sobre como sociedad intentar eliminar los estereotipos culturales, sociales que muchas veces tenemos frente a las personas que migran. Eso es muy, muy importante y bueno destacar el trabajo tan relevante que ha hecho la organización Sin Fronteras. Y bien, hemos llegado a la parte final del simposio, no sin antes transmitirle a los ponentes una pregunta que nos llegó por el chat y que cada uno podrá poder reflexionar sobre este particular. Nos preguntan, Ulises Espinosa, ¿qué opinión tienen sobre el papel de la Guardia Nacional en la frontera sur del país de contención y detención de migrantes? Felicidades a todos. Bueno, quizá en el mismo orden de participación, si tuvieran algún comentario sobre el papel de la Guardia Nacional en la contención y detención de migrantes en la frontera sur. No sé, por ejemplo, el maestro Maximiliano, si tuviera algún comentario al respecto, maestro Maximiliano. La maestra Diana Pamela Zambrano, si tuviera la doctora Eva Orduña, doctora, si tuviera algún comentario respecto de esta situación del papel de la Guardia Nacional en la frontera sur. Y bueno, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo como un señalamiento hacia el Estado mexicano en relación con la Guardia Nacional y el peligro que hay respecto a la militarización de los estados y en concreto de México. Entonces, yo comparto esa preocupación debido al papel que han desempeñado realmente pues sí, de contención, de rechazo, sin poder hacer realmente el procedimiento adecuado. Me preocupa en especial las personas que puedan ser consideradas como refugiadas, que al ser rechazadas por México,
estaría el Estado mexicano violando el principio de no devolución, porque las estaría poniendo en un territorio donde su vida, su libertad o su integridad corran peligro. Entonces, yo sí comparto las preocupaciones que ha habido a nivel internacional por la responsabilidad que puede tener el Estado en materia de violaciones graves a los derechos humanos. Muchas gracias, señora doctora Eva, por su reflexión. Maestra Diana Pamela Zambrano, ¿tuviera alguna opinión al respecto? Gracias, maestro Alejandro. Pues brevemente decir que la Guardia Nacional nace con un propósito, el cual creo que en gran medida no se ha cumplido, y esto lo podemos observar con estas actividades que se desprenden no solamente en la frontera sur, sino también en la frontera norte. Ha sido fuertemente criticada por la interacción que ha tenido con los migrantes. Entonces, valdría la pena que se reflexionara sobre la actividad que están realizando, sobre sus ejes de acción y demás, porque de lo contrario, esta podría parecer un momento oportuno en el cual ciertas violaciones a derechos de los migrantes pudieran constituir un caso, claro, un precedente aquí para que llegara incluso a instancia supranacional, específicamente con la Corte Interamericana. Entonces, creo que vale la pena checar ahí, y en el caso de que no exista una armonía entre la norma interna con la internacional, pues evidentemente se tendrá que pasar a esos cambios, a esas reformas desde su marco normativo para que estén en relación con el marco supranacional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Licenciado Ajax Reséndiz, ¿tuviera alguna opinión, alguna posición al respecto de la pregunta? Hola, sí, claro, por supuesto. De hecho, quisiera mencionar algo que precisamente desde Sin Fronteras presentamos una queja en octubre de 2019 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la militarización en frontera. Y justo esto es precisamente para entrar en detalle contra las acciones que estaba realizando la Guardia Nacional en coadyuvancia con migración, extrañamente en ese momento, y para justamente las violaciones al principio de no devolución, ¿no? Y que no detectaban las necesidades de protección internacional que podrían tener las personas. Entonces, veíamos de que ellos agarraban parejo a todas las personas y las devolvían, ¿no? Y esto es violatorio, obvio, de los derechos fundamentales que ellos corresponden. Y esto surge a partir de una falta de capacitación en materia de derechos humanos en la Guardia Nacional. O sea, son personas a las que enviaron directamente en la línea y pues sin ningún conocimiento previo sobre qué podía suceder mientras estuvieran frente a, por ejemplo, a estas caravanas, ¿no?, que estaban llegando. Y bueno, esto también fue en razón a un acuerdo que deslindaba de facultades a la policía. Y bueno, esto es justo un problema que detectamos bastante grande. Sucede constantemente, lo hemos visto. La carretera, por ejemplo, los detiene la Guardia Nacional solamente en razón a su aspecto, y por eso se los llevan detenidos a estación migratoria, ¿no? O sea, simplemente por ese motivo, no les preguntan si tienen una regularidad, si son sujetos de protección internacional. Entonces, este es el gran problema que hemos detectado, ¿no? Y esta situación de militarización de todo el ámbito en el que padecen constantemente los migrantes. Por ahora es solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su reflexión, licenciado Reséndiz. Maestro Max, ahora Maximiliano Santiago, si ahora podríamos probar si lo escuchamos mejor. Sí, a ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Gracias. Perfecto. Sí, compartí la misma visión de mis colegas que me antecedieron, que me parece muy grave esta situación de utilizar a este cuerpo que se creó con una finalidad civil, ¿no? Y que ante la militarización
exacerbada que está teniendo y el gran poder que les están dando y las facultades que les están dando desde el legislativo, de dotarles de nuevas facultades y de mayores facultades para reprimir, para detener, para violar todo el debido proceso migratorio de las personas extranjeras en México, ¿no? Y también mencionando ahí también una experiencia personal que me tocó vivir cuando estuve como voluntario en el albergue para migrantes en Oaxaca, pues también me tocó que agentes, había retenes de agentes del INM, del Ejército Militar, y en los camiones en el que yo viajaba en uno de ellos, pues en el trayecto nos pararon como 2 o 3 veces y se subían los agentes de migración y empezaban a ver que por el simple hecho del aspecto físico, de tu color de piel, te pedían tu tarjeta de visitante, de residente, y había ocasiones inclusive, y que a mí no me tocó, pero me platicaban migrantes, que muchas veces le rompían incluso los propios agentes de migración, les rompían las tarjetas, decían que eran falsas las tarjetas y se las rompían ahí mismo, ¿no? Entonces, violando muchísimo pues los derechos de las y los migrantes. Entonces, sí me parece que pues no es el camino adecuado, no es la línea correcta que debe seguir México con esta represión y detención masiva de migrantes y personas extranjeras que vienen a México. Muchas gracias, maestro. Y con su reflexión hemos llegado al final de este muy importante, muy interesante simposio sobre derecho migratorio. Vimos a 4 grandes exponentes que nos han dado muchas reflexiones muy importantes sobre algunos temas de actualidad del derecho migratorio. Quiero agradecer a nombre de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho a el maestro Maximiliano Santiago Ibarra, a la doctora Eva Orduña, a la maestra Diana Pamela Zambrano y al licenciado Jacques Reséndiz por haber participado en este muy importante simposio. Además, también agradecer a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión en este momento. Muchísimas gracias y nos vemos hasta en otra oportunidad. Muchas gracias.